Buenas tardes, qué rico este espacio y qué bueno empezar reconociendo esa fidelidad del Señor. Bien, de generación a generación, y por eso hoy le alabamos, por eso hoy le exaltamos. Quiero invitarle a que en un momento allí donde usted está, usted se una conmigo para bendecirle a Él por su fidelidad. Porque no piensa en un momentico allí cómo el Señor ha sido fiel con usted. Y entonces démosle gracias a Él. Señor, gracias. Hoy nos unimos, Señor, a reconocer tu fidelidad. Tu fidelidad es nueva siempre. Tu palabra dice que cada día tu fidelidad y tu misericordia son nuevas. Así que hoy estamos estrenando esa fidelidad y esa misericordia. Y esa fidelidad y misericordia va con nosotros de generación a generación. Hoy te queremos bendecir por ello y te queremos exaltar porque eres bueno, porque eres nuestro proveedor, nuestro sanador, sustentador, fortalece, quien nos alienta. Eres tú, Señor, quien nos sostiene de tu mano derecha. Eres tú, Señor, el que va cada día con nosotros. Eres tú, Señor, el que estás allí ministrando nuestra vida cada día, acompañándonos cada día en nuestros pasos. Eres tú, Señor. Por eso hoy te bendecimos, te exaltamos. Y como dice esta hermosa alabanza, Señor, hoy te bendecimos porque eres fiel, siempre, siempre eres fiel. Tú no nos pagas conforme a nuestras acciones, tú eres misericordioso y eres fiel. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos la honra y la gloria. Allí donde está, hermano, dele gracias al Señor por todos esos detalles de amor que Él ha tenido para con su vida. Dígale a Él gracias, gracias por este día que nos regalas. Gracias, muchas gracias. Gracias porque hoy nos podemos acercar a la palabra y reflexionar en ella. Gracias. Gracias porque hoy nos has dado el regalo de la vida, Señor. Ya vamos en estas horas de la tarde disfrutando de esta bendición que tú nos has dado. Eres bueno. Gracias, Señor. Aún gracias por la lluvia, Señor. Gracias. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes soberanía sobre la naturaleza, Señor. Y por lo tanto, esta experiencia del agua, del llover, Señor, aún está sujeta a tu mano también, Señor. Gracias, muchas gracias. Eres bueno, eres maravilloso, eres fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te reconocemos como ese Dios que tu carácter es eso, ser fiel. Y no cambias, sigues siendo siempre fiel. Amén. Y amén, amén, amén. Bueno, qué bueno, hermano, que usted esta tarde me acompaña en este espacio. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este tiempo. Y yo quisiera invitarle a que usted vaya conmigo a la palabra, a Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Bueno, vamos a mirarle, ¿no? Dice la palabra, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repítalo conmigo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hoy, cualquier cosa que le tenga ansioso, no sé qué le puede tener ansioso. Le puede tener ansioso de pronto toda esta experiencia, estas tormentas tan fuertes que han caído. Le pueden tener ansioso, a ver, que ya está, ayer pasó por acá, por mi casa, el carro, por acá por nuestra casa, el carro un carro como de gases de Occidente. Seguro hay gente atrasadita en las cuentas, entonces diciendo que por favor revisen las cuentas, que por favor miren esas cuentas. Entonces, para ponerse al día, entonces tal vez usted está como cargadito. ¿Por qué? Porque no tiene con qué pagar. Tal vez algo que ha robado su ansiedad porque usted, digamos, está enfermo. Tal vez usted y yo hoy nos ha robado la ansiedad. ¿Qué más? Nos puede robar la ansiedad
una situación familiar, un problema familiar. Así que hoy echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque la palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, hemos estado estudiando hemos estado aprendiendo sobre oraciones poderosas hechas por hombres poderosos. Y una de las inquietudes que a mí me ha surgido es, bueno, nosotros nos impactamos con esa calidad de oraciones que han hecho o hicieron esos hombres, pero ¿qué podemos hacer para que usted y yo seamos de esos hombres y mujeres que tenemos esa autoridad, podemos decir, para hacer esa calidad de oraciones? Y de manera especial entonces me llevaba a reflexionar, ¿qué hizo de la iglesia primitiva una iglesia tan poderosa en la oración? O tan poderosa, porque era una iglesia muy poderosa. Yo misma me respondí, ¿qué hizo de la iglesia alguien tan poderoso? Creo que nosotros, usted y yo, tenemos que volver a esas raíces, ¿sí? Le hago una pregunta y honestamente me responde por allí, por el chat, tranquilo que nadie va a ver, solamente usted y yo. Cuénteme, ¿qué tal? Usted califica, pongámosle de 1 a 5, para no ser muy... De 1 a 5, ¿qué tanto califica su vida de oración? 5 es súper genial, súper. 1 es bien bajito y, bueno, casi nula. Y 3, regular. Califíquese. De 1 a 5, ¿cómo es su vida de oración? ¿Sí? A ver, honestamente, ¿sí? Entonces, cuando yo he estado escuchando en todos estos días sobre hombres que oran poderosamente y que cuando oran pasan cosas espectaculares. Hablábamos de un Elías, hablamos de Jesús, hemos hablado de Daniel, hemos hablado de David, hemos hablado también de Jabes, ¿sí? Abraham, bueno, Moisés, impresionante, y cuando los vemos decimos, wow, qué bueno ser esa calidad de hombres de oración. ¿A usted le gustaría? Pues a mí sí me gustaría, pero sobre todo pienso que estamos llamados como iglesia en este momento de la historia a ser una iglesia poderosa, y esa iglesia poderosa puede mirar atrás a la primera iglesia y aprender de ella. Entonces, yo le quiero invitar a que coja su Biblia, porque hoy vamos a leer de la palabra. Vaya conmigo al libro de Hechos, porque ese es el libro central para aprender sobre la primera iglesia. Libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer de los versos 16 en adelante. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seno. Tremendo, ¿cierto? Bueno, acá, en este primer pasaje que leemos, a mí me impacta, bueno, algo que pasa con dos siervos de Dios. Esos dos siervos de Dios son Pablo y Silas. Y dice la palabra, y tomé de antes el pasaje porque quería ubicarlos a ustedes en el contexto. Ellos están en la ciudad de Filipos, y allí en Filipos entonces ellos empiezan a predicar y a hacer cosas maravillosas en el nombre del Señor. Y dice que empieza a salir detrás de ellos una muchacha
que tenía un espíritu de adivinación. Pero ellos en el momento cuando ven que la muchacha un día, 2 días, 3 días, dice que por mucho, entonces llegó un momento donde a Pablo ya no le gustó más eso. Y entonces dice que se volvió y en el nombre de Jesús le dio la orden al espíritu que el espíritu saliera y el espíritu salió, ¿cierto? Resulta que a los amos de esta muchacha no les gusta eso porque ella era ganancia para ellos, porque ella generaba para ellos unos ingresos. Y entonces, ¿qué hacen? Llevan a Pablo y Silas donde los magistrados. Y los magistrados entonces bueno, dicen un falso testimonio, que ellos alborotan la ciudad, que ellos están enseñando cosas incorrectas. Y dice además de eso que el pueblo se agolpa. Pero yo quiero ir, con base en este pasaje, que aprendamos algunos elementos. Primero, mis amados, que me acompañan en esta tarde. Para la iglesia primitiva, orar era un hábito regular. Por eso era una iglesia poderosa, porque era una iglesia que oraba. No solamente las personas oraban de manera individual, sino que tenían una oración en comunidad. Tenían una oración, un espacio para ir a orar juntos. Miren lo que dice en el verso 16. Aconteció que mientras íbamos, ¿a qué? A la oración. O sea, no era de vez en cuando que oraban. No era, digamos, cada 8 días, como nosotros ahorita tenemos espacios de oración y ayuno cada 8 días, ¿cierto? No, era un hábito continuo. La iglesia iban a la oración. Y quisiera que me acompañara otro momentico allí al libro de Hechos, nuevamente, allí en el libro de Hechos capítulo 3, donde vamos a ver también la experiencia de otro de los siervos del Señor. Eran Pedro y Juan, y dice que ellos iban, miren lo que dice capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, de la oración. O sea que era un tiempo en el cual la iglesia se reunía, y por eso era una iglesia, hermanos, poderosa. Si usted y yo queremos ser hijos de Dios poderosos en nuestra manera de orar, tenemos que hacer de la oración un hábito regular. No es solamente orar cuando yo estoy necesitando al Señor. Orar cuando, me enfermé, orar cuando mi hijo se quedó sin trabajo, orar cuando estoy enfermo, orar porque tengo un problema. No, es orar sencillamente buscar el rostro de Dios, más que sus manos, porque sus manos nos bendicen, pero es buscarle a Él por lo que Él es. Y la iglesia primitiva tenía esa costumbre poderosa, oración individual, pero también oración en comunidad. Y creo que eso es algo que necesitamos restaurar, ¿sí? Si nosotros invitamos en este momento de la historia, bueno, puede ser que en alguna iglesia no pase eso, pero a la mayoría de las iglesias el tiempo menos concurrido, ¿cuál será? ¿Cómo será? ¿Cuál será? Esa hora, el tiempo de menos gente es el tiempo de la oración. ¿Por qué? Porque orar a veces nos parece aburrido, nos parece, como todo un ladrillazo. No, hermanos, usted y yo tenemos que recuperar ese proceso de la oración, porque la oración, como un hábito saludable para nuestra vida, hace que seamos hijos de Dios poderosos, pero también hace que seamos una iglesia poderosa, para que Dios obre de manera sobrenatural, porque hemos estado aprendiendo de oraciones poderosas hechas por hombres poderosos, pero usted y yo también podemos convertirnos en esa calidad de hijos de Dios, que toquemos el cielo con nuestra oración, pero para eso la oración tiene que convertirse en un delicioso hábito. ¿Sí? ¿Qué tan especial para usted la oración? ¿Sí? A veces nos gusta más leer la Biblia que orar. Bueno, hay gente que le gusta más orar que leer la palabra, ¿sí? Pero qué bueno que usted y yo, así como tenemos un hábito de lectura, tengamos un hábito de oración. Bueno, la segunda cosa que encuentro acá en la palabra o ahí en este pasaje, es que hay algo que Pablo tenía claro, y era que las cosas se hacían en el nombre del Señor. Y se oraba en el nombre del Señor. Miren lo que dice en el verso 18. Dice, y esto lo hacía muchos días
la muchacha, ¿no? Que salía detrás de Pablo gritando, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en aquella misma hora ella fue libre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Hermanos, la oración es poderosa y en la palabra nos ha sido indicado que usted y yo debemos orar en el nombre de quién? De Jesús. Ese nombre tiene poder. Cuando nosotros oramos en el nombre del Señor, hermanos, el cielo se abre. ¿Por qué? Porque el Padre eso nos invitó a hacer. El camino para llegar al Padre es Jesús. Así que por lo tanto, cuando usted y yo vamos al Padre en el nombre de Jesús, el cielo se abre para que esa oración sea escuchada y tenga una respuesta poderosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algún hermano ha escrito allí, Morco, algo sobre lo que les preguntaba ahorita? Marlene Espinel dice 4. De 1 a 5 ya dice 4. Upa, está muy bien la hermana. Estamos volando. Sí. ¿Alguien más ha contestado? No. No, nadie más nos ha dicho de 1 a 5 cuánto se califica en ese espacio de oración. ¿Cuánto te calificarías tú, Mor? Me da susto responder nada. No, creo que un 4 también. Sí. Un 4. Bueno, sí. Pero deberíamos ser, ¿qué? 5. Un 5, un 6, un 7. ¿Cierto? Orar mucho Pues de 1 más. a 5, ¿no? De 1 a 5, claro, sí, de 1 a 5. Bueno, muy bien. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahora, mis amados hermanos? Entonces, para ser una iglesia poderosa, necesitamos ser como esa iglesia primitiva. Tener de la oración un hábito saludable para nuestra vida y hacerlo con regularidad, con mucha regularidad, sea de manera individual, pero también de manera comunitaria. Usted no se imagina el poder que hay cuando usted se une con otro a orar. La palabra dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Allí estoy yo. Y cuando 2 se ponen de acuerdo y van al Señor con una petición, ¿qué pasa? Cuénteme, ¿qué pasa cuando 2 se ponen de acuerdo? ¿Ah? Algo sucede en el cielo y hay respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo con otro, porque la oración comunitaria es importante, es poderosa. Si es poderoso que usted ore solito, mucho más poderoso que oremos con otro. Eso es verdad. Pero también, como les dije, el segundo elemento es orar en el nombre de Jesús. Esa es la llave. Cuando lo hacemos, el cielo se abre. Pero también hay otra cosa que me pareció tremendo y descubrí allí en el libro de los Hechos, y es que esta iglesia primitiva oraba en todas las circunstancias. Oraba cuando todo iba bien, pero oraba cuando todo también se ponía complicado, ¿cierto? Y quiero llevarle a 2 pasajes donde hay eventos de situaciones complicadas. Uno, pues estamos aquí en el mismo pasaje de Hechos 16, y vamos a leer del verso 22, y seguimos allí. Dice el verso 22, Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, miren tan especial, a mí me gustan los pero que hay en la Biblia. Pero antes de eso, quiero que miremos y clarifiquemos acá el panorama como está, ¿sí? Pablo y Silas, entonces, ellos son atacados por los magistrados, y los magistrados hacen que el pueblo también se una, y entonces el pueblo se une y se suma al ataque, ¿sí? Y los atacan, ¿por qué? Pues porque están haciendo algo poderoso en el nombre del Señor. Y yo le quiero decir aquí algo, hermanos, no siempre los ataques o las crisis que se viven son por fracasos. Hay momentos donde usted y yo, nuestra vida está incomodando al enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Nos manda problemas, nos manda crisis, nos manda situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra vida le incomoda, porque esa vida poderosa de nosotros en el Señor le molesta, le incomoda. Entonces, Él, ¿qué hace? Hace que otros se levantan los de su familia para molestarle. Por ejemplo, ahorita que estamos conectándonos y ya tenemos, por ejemplo, el espacio de ir a la iglesia,
entonces ya el enemigo se levanta. ¿Y qué le dice a usted? Ay, ya va para la iglesia, sí, ve, allá, a exponerse. Va para la iglesia tal cosa, ¿por qué no se queda en la casa? Mire que usted puede conectarse por el teléfono, pero si usted está conectado, entonces viene, le interrumpe, le hace, lo llama, le invita allí, ¿para qué? Para que usted no esté concentrado en lo que estamos haciendo, para que usted se distraiga. Sí, el enemigo hace eso, pero a veces no son cosas tan sencillas, a veces el enemigo levanta situaciones críticas como esta que estamos mirando aquí en la palabra en esta tarde. Y hay algo que pasó, mire lo que dice, les rasgaron sus ropas, los azotaron con varas, y dice que después de haberles azotado mucho, o sea, no les dieron tres cositas, ¿cómo se dice? 3 azotes. Azotes. Muchas veces. No le dieron 3 azotes. Dices que le dieron muchos azotes. Y después así, no dice ahí la Biblia, y los limpiaron, y les curaron las heridas, y luego los mandaron a la cárcel. No, así sangrando como estaban, los mandaron a la cárcel, y el carcelero, para estar bien segurito que no fuera a pasar nada con ellos, los mandó al calabozo de más adentro, y les amarró los pies en el cepo. El cepo era como un lugar donde ellos tenían que estar estáticos, no se podían mover de ahí. Tremendo eso, ¿sí? Miren lo que pasaba con ellos. Y entonces ahora sí viene el pero que yo les decía que me gusta. Pero, y cuando en la Biblia hay un pero, eso es como algo para ponerle atención. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Quejándose, diciéndole al Señor, Señor, mira el colmo, nosotros que te servimos, Señor, nosotros que te servimos, mira la condición en la que estamos. No, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando, estaban orando. Amén. Orando, dígalo conmigo, en medio de la crisis estaban orando, en medio de esa circunstancia difícil estaban orando, ¿sí? Y cuando yo leía este pasaje pensaba, cuando nosotros tenemos un problema, cuando Gladys tiene un problema, ¿qué hace? A veces lo que hacemos es quejarnos, ¿sí? Y le sacamos al Señor listadito, Señor, pero mira que yo, ¿y por qué me está pasando esto a mí? No, usted y yo frente a Pablo y Silas no le damos, como decimos por ahí acá, paisamente, no le damos nombres poderosos, Señor. Tenían claro que si sufrían, bueno, en el nombre del Señor sufrían, ni siquiera eran dignos de ese sufrimiento, porque es que ellos consideraban que el sufrir no eran dignos de sufrir por el nombre del Señor. Eso es impresionante. Eso es tener una cosmovisión del sufrimiento muy elevada, hermanos. Nosotros, en cambio, tenemos una cosmovisión del sufrimiento tan pequeña que pensamos que si sufrimos, ay no, yo no me merezco sufrir porque es que yo soy muy bueno. Yo no me merezco sufrir porque es que yo soy un hijo de Dios. Yo no me merezco sufrir por... No, el sufrimiento es parte de su vida y de mi vida. Y ni siquiera esto que Pablo ha hecho. Yo cuando leo todo lo que Pablo sufrió, digo, no, Señor, a mí no me ha pasado nada. ¿Sí? Tremendo eso. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas acompañaban esa oración de algo más. ¿De qué acompañaban la oración? De alabanza. Y cuando ellos acompañaron esa oración y tenían esa actitud de oración en medio de esa situación, mira lo que dice el verso 26. Léalo conmigo, tome su Biblia y léalo conmigo. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Impresionante, impresionante. Miren, cómo es el poder de esa oración acompañada de adoración al Señor. Que dice la palabra que entonces, ¿qué pasó? Hubo un accionar del cielo, el Señor intervino de una manera, pero hermanos, poderosa. ¿Para qué? Para orar. Porque esa oración de ese par de hombres tocaron el corazón de Dios.
porque no era una oración con queja. Yo me imagino que en medio de toda esa oración, bueno, ¿qué sería que orarían ellos? Pobrecitos nosotros, Señor, aquí, ven cómo estamos, qué horror. No, yo creo que en medio de todo lo que decían era, Señor, tú eres digno de ser honrado, exaltado, Señor. El sufrimiento que estamos teniendo ahora no es nada comparado, Señor, viendo la gente que te va a conocer. Señor, no somos dignos de esto que nos está pasando. Porque creo, hermanos, que cuando usted y yo oramos, ¿sí?, de esa manera, nuestra oración, yo escribí algo acá que decía, en un momento determinado mi oración no solamente tiene el poder de cambiar mi vida, sino que también cambia mis circunstancias, cambia los sucesos y cambia hasta la vida de otras personas. Impresionante. La oración es un elemento poderoso, hermanos. La oración es algo poderoso. ¿Sí? Pero no una oración acompañada de la queja del por qué, pobrecito yo, lo que estoy sufriendo. No, es una oración entendiendo que hay momentos donde puedo vivir circunstancias difíciles y que en medio de esas circunstancias difíciles es el Señor el que se glorifica. Y cuando el Señor se glorifica, otros también son transformados y cambiados. ¿Sí? ¿Y por qué le digo eso? Porque es que resulta que cuando las cadenas se sueltan y las puertas de esa cárcel se abren, dice que el carcelero estaba dormido y cuando ve que todo eso está abierto y todo, él ahí mismo coge la espada y se va a matar. Porque él dice, todos los presos se me fueron. Entonces yo mejor me mato antes de que me maten. ¿Sí? Y resulta que, impresionante, ¿qué pasó? Pablo entonces dice que Pablo le dice, no te hagas ningún mal, hombre, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren, impresionante eso, qué belleza, ¿sí? Y ese carcelero es tan impactado por todo lo que ha pasado, que ese carcelero le dice a él, hombre, dime, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y ahí es donde yo le digo que una oración donde hay una intervención sobrenatural de Dios cambia mi vida, cambia los sucesos, las circunstancias, pero también afecta las vidas de otros. Y otros también dicen, quiero conocer a ese Dios. Quiero conocer a ese Dios que hace cosas maravillosas. Y aquí dice, entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la palabra entonces dice que ese carcelero fue movido a misericordia y ¿qué hizo? Le lavó las heridas, lo limpió, lo llevó a su casa y él y toda su familia se convirtieron y él y toda su familia se bautizaron. Y me imagino yo que entonces él y toda su familia fueron la base para una gran iglesia en la ciudad de Filipos. ¡Qué belleza! Y el verso 34 dice, y llevándolos a su casa, el carcelero les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren qué espectacular. ¿Sí? Pero le quiero llevar a otro pasaje. En el libro de Hechos, dos pasajes más. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y siguen allí diciendo cómo la gente se añadía. Y dice el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Sí? Tremendo. Pero miren lo que dice el verso 17. El verso 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mire, cuando vieron que ellos hacían cosas tan poderosas, entonces dice que había un grupito por allí que se llenaron de celos. Llevaron a ellos a la cárcel. Pero allí en la cárcel también hubo un accionar poderoso. ¿Y cuál es el accionar poderoso que vemos allí? Pues que hay un ángel que viene, interviene y abre las puertas de la cárcel. Pero en el capítulo 12, nuevamente a Pedro, ¿sí? Está con Jacob y entonces dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado, nuevamente estaba otra vez en la cárcel, pero
allá hay otro ¿qué dice? Léalo conmigo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Una iglesia que hacía qué? Oración a Dios y qué? Sin cesar. Y cuando yo miro eso, yo digo, ole, ya que la gente la otra vez no tenía nada más que hacer, se mantenían en el templo. ¿Tú qué piensas, amor? No, vivían su vida común y corriente. Pero para ellos su prioridad era buscar el reino de Dios y su justicia. Una gran diferencia con nosotros. Nosotros hoy en día nos dejamos enredar tanto por tantas cosas. Nos dejamos por el trabajo, por la microempresa, por el negocio, por tantas cosas, por la familia, por los amigos. Si nos dicen vamos el día miércoles es ayuno de 9 a 12 del día, ay no, hay tantas cosas para hacer. Nosotros no miramos la oración como una necesidad prioritaria en nuestra vida. Y por eso a veces, hermanos, nuestras oraciones son tan faltas de poder. Porque a veces lo que estamos es tan solo demandando que Dios haga cosas. No, nuestra oración debe ser una oración poderosa porque es una experiencia de relación con Dios poderosa. Y aquí en el capítulo 12 dice, en el versículo 12 nuevamente dice, 12, mire lo que dice. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y dice, ¿qué más? Donde muchos estaban reunidos jugando. Donde muchos estaban reunidos tomando café. Orando. Donde estaban reunidos, ¿sí? Orando. Impresionante, hermanos, orando. Orando, porque cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros tenemos la puerta del cielo, vea, mejor dicho, ya abierta, para que pasen cosas sobrenaturales, para que pasen cosas grandísimas, hermanos, pero por lo tanto tenemos que pedirle a nuestro Dios que, despierte a nuestro corazón. Hermanos, miren, este sábado, nuestro distrito tiene una convocatoria de ayuno y oración a partir de las 8 de la mañana. Usted y yo nos podemos conectar por el Facebook Live de IUMED Distrito C. Anótelo, IUMED Distrito C, a partir de las 8 de la mañana. Separe ese tiempo, hermano. No es que usted va a poner el teléfono mientras hace las arepas, mientras hace el chocolate, y luego entonces mientras come arepa y chocolate, mira la transmisión. No, es un espacio de oración y ayuno para que usted y yo hagamos esto, hermanos, y nos podamos convertir en hombres y mujeres poderosos, de oraciones poderosas, que podamos ver la mano de Dios, cómo se mueve a nuestro favor, porque no es que yo hoy me aparecí aquí delante del trono, ay Señor, aquí llegué hoy al trono. No, es que el trono es el lugar donde me mantengo. Una de las cosas que me ha parecido muy lindo de lo que se ha enseñado la oración es esa frase de vive Jehová en cuya presencia he estado, no estoy, permanezco, ¿sí? Esto que le estoy diciendo a usted también es para mí. Es que no es orar solamente cuando tenemos un problema, no es orar, hermanos, cuando necesito una ayuda, no es orar, es que la oración debe ser para usted y para mí una necesidad del corazón. Impresionante ver cómo Dios obra, ¿sí? Y aquí en este pasaje de Hechos 12, si usted luego tiene el espacio y lo lee, léase el libro de los Hechos, que es espectacular. Pero aquí en este pasaje habla de que el verso 6 dice, y cuando Herodes, porque Herodes mata a Jacobo, y entonces al otro quiere matar también a Pedro, y dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Mire lo que dice. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, le dijo, le despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Yo me imagino que Pedro pensaba que eso era como un sueño.
pasado la primera, la segunda, hasta que llegó a la puerta de la calle y le dijo, el ángel se apartó de él. Miren tan tremendo, qué respuestas tan poderosas. ¿Por qué? Porque sencillamente era gente que mantenían en la presencia del Señor orando. Para ellos orar no era una carga, orar no era como, ay, qué pereza, orar no era como, ay, este sí que ora tan largo. Yo de pronto pienso que sí, podía pensar, ay, este Pablo sí ora largo, caramba. Y de pronto otro le digo, ay, no, este Pedro sí que ora largo. Era que se deleitaban en ese espacio. Así que orar no era una cosa horrible, orar era un privilegio maravilloso que ellos tenían y por eso veían la mano de Dios obrando en su favor. Hermanos, en esta tarde, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a ser como esos miembros de la iglesia primitiva? Que tenían un espacio de oración colectivo, pero también tenían espacio de oración personal. Pero sobre todo ese espacio colectivo para ellos era tan importante, que cuando usted sepa que la iglesia ya está abierta, hermanos, están todos los protocolos de bioseguridad, usted puede ir y tener espacios para orar y unirse a otro hermano y orar y orar y orar. Y cuando digo unirse es porque estamos en el mismo recinto, así estemos separaditos, pero estamos allí, nos podemos hablar. Así sea con este tapabocas, nos podemos hablar y decirle al otro, oremos por esto, pongámonos de acuerdo para orar por esto. Y es una manera de tocar el corazón de Dios. Que podamos ser una iglesia que practica esa calidad de oración. Que entendamos, hermanos, que en el nombre de Jesús hay poder. Y sobre todo, hermanos, que entendamos que la oración unida a un corazón lleno de alabanza al Señor hace que sucedan cosas sobrenaturales. ¿Sí? Le invito a orar, le invito a que tengamos un espacio de oración. Yo espero que esta reflexión haya tocado su corazón. Usted no se imagina, hermanas, cómo ha bendecido la mía y me ha, como digo yo, me ha cacheteado, porque oramos a veces tan poquito. Nuestra oración a veces es tan superflua, tan básica. Oramos es porque dame, dame, Señor, dame, dame. Y si te queda, Señor, dame. Oramos solamente con las cosas del ayúdame, sosténme, aliméntame, protégeme, todo para mí. Yo me imagino que la iglesia primitiva oraba para que el reino de Dios se extendiera. Oraba para que muchos fueran sanados. Oraba para que ese imperio en ese momento, a pesar de todo lo que sufrían, la gente pudiera conocer el reino de Dios, que ese reino de Dios traía libertad a sus vidas. Impresionante. Así que le invito a mi amado hermano que oremos al Señor en esta tarde. ¿Sí? Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque definitivamente tú sigues siendo el mismo de ayer. Eres el mismo, Señor, que abrió esas puertas de la cárcel 2 veces para Pedro. Eres el mismo que produjo un terremoto frente a la oración de unos hombres llamados Pablo y Silas. Eres el mismo. Eres el mismo, Señor, mermado en poder. Eres exactamente el mismo, porque tu palabra dice que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los que hemos cambiado somos nosotros. Antes la iglesia dependía tanto, tanto, tanto de ti. Miraban la oración, la palabra, el estar juntos, tan necesarios. Ahora nosotros lo vemos tan, ¿cómo será? Tan innecesario a veces, ¿no? Ya no es necesario. Dios me escucha donde yo estoy, sí, es verdad, pero cuando hay 12 que se ponen de acuerdo, algo sobrenatural puede pasar. Por lo tanto, Señor, en esta tarde mi oración junto con mis hermanos es, Señor, ayúdanos a ser como esa iglesia primitiva, a tener una práctica de oración personal tan profunda, pero también a tener una práctica de oración comunitaria tan profunda, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar y a reconocer que en tu nombre hay poder, Señor. Tu nombre sobre todo nombre. El nombre, Señor, delante del cual se doblará toda rodilla. Por lo tanto, Señor, tu nombre tiene un poder sobrenatural. Y cuando en tu nombre oramos, Señor, el cielo se abre, Señor. Y hoy quiero rogarte, Señor, que también nos permitas, en medio de circunstancias buenas, pero en medio de las circunstancias críticas,
Señor, tener una actitud de oración. Que Señor, al igual que se ha escrito en la palabra, pero a medianoche mientras oraban, sí, allí en la cárcel, mientras oraban allí en el hospital, mientras oraban allí en la casa, mientras oraban en medio de la crisis, mis hijos fulano y fulano, algo pasó, Señor. Que podamos ser esa calidad de hijos tuyos, que oramos en medio de las circunstancias difíciles, no solamente cuando todo está bien. Pero Señor, mi oración es que hagas de nosotros hombres y mujeres que oramos con fervor y con intensidad, Señor, entendiendo, Dios, que la oración es una de las armas más poderosas que tú nos has dejado. ¿Queremos ser hombres y mujeres de oración poderosas? Entonces, Señor, allí está. ¿Cómo debe ser la oración nuestra, Señor? Sencillamente una práctica, una vida de oración, Señor. No que de vez en cuando lleguemos al trono, sino que sea diariamente que estemos en el trono. Gracias, papá, por esta tarde, por regalarme la oportunidad de compartir con los hermanos que se han conectado. Oro, Señor, que esta reflexión de tu palabra aliente nuestro corazón y aún nos motive a seguir leyéndola, buscando, descubriendo en ella tu verdad que transforma, tu verdad que libera, tu verdad, Señor, que nos equipa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Amado hermano, muchas gracias por acompañarme en esta tarde, en este momento de reflexión y estar acercándonos a la palabra, pensando en este maravilloso privilegio que tenemos de como hijos de Dios poder orar. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y gracias por acompañarme. Dios le siga bendiciendo.